necesitamos saber cómo prevenir y estar atentos a este enemigo silencioso, este asesino silencioso que es el monóxido de carbono. Por eso estamos con Lucas Gutiérrez, quien es sargento primero, Federico Rao, subcomisario de bomberos. Les agradezco muchísimo que estén aquí porque seguramente muchos televidentes no sepan qué está pasando, ¿no?, con los incendios y con la intoxicación de monóxido de carbono en Córdoba. ¿Qué tal, Silvia? Un gusto estar acá con ustedes. Sí, es tal cual, así como lo mencionas, es cosa de todos los años en esta época, por eso es que siempre tratamos de dar las recomendaciones, pero es la época en la que sube el pico de incendios en viviendas y empieza el tema este del monóxido, que es un enemigo silencioso tal cual vos lo mencionabas. ¿Hay una estadística que ustedes puedan tener de lo que está pasando en estos últimos días? Y estadísticamente, por año tenemos más o menos un promedio de 450 incendios solamente en viviendas. Se da casualmente cuando empieza la ola de frío y cuando empieza la ola de calor, también, producto del gran consumo de energía. El mayor porcentaje de las causas de los incendios está representado por las igniciones por energía eléctrica. Pero cuando hablamos en invierno se usa mucho el tema de la calefacción, ya sea tanto eléctrica o por gas, y se presenta este otro amigo silencioso, o aquellas personas, a veces en lugares más carenciados, que usan braseros también, y la mala combustión genera este gas tóxico que hace que tengamos estos hechos. Cada vez que uno ve una de estas tragedias, se pregunta cómo no se pudo llegar a tiempo, cómo no se pudo hacer algo para prevenir cuando sabemos que una ventilación salva vidas, ¿no? El problema creo que por ahí se da el secreto está en la ventilación. Hay muchos lugares que son de escasos recursos o viviendas precarias, no cuentan con la ventilación, pero desde la Dirección Bomberos se recomienda siempre dejar una ventana abierta, un ventiluz abierto, 2 o 3 dedos, para que tengamos una ventilación cruzada y eso renueve el aire. ¿Qué le podemos sumar a esto? Que además, como decía Fede recién, el tema de que además de usar elementos para generar calor, usamos también el horno de la cocina o la hornalla. Capaz que queme bien y funcione bien, la llama sea azul, pero ¿qué pasa? Al cerrar todo, el ambiente se consume el oxígeno. Entonces mi cuerpo se empieza a cansar, se empieza a fatigar y directamente ahí no responde más el cuerpo. Con el monóxido de carbono, lamentablemente, cuando uno siente los signos y síntomas, ya está intoxicado con monóxido de carbono. Es por eso cuando va hacia referencia que por ahí no se puede llegar. Por el tema de que pensamos más en el frío, no en la forma de cómo sacarnos el calor o por verlo de esa manera. Lucas, y en el caso de esta familia que pudo ser rescatada, ¿cómo llegan esas personas? ¿Cuáles son las consecuencias que le queda después de una intoxicación con monóxido? La particularidad que tiene el monóxido de carbono, que es un asesino silencioso, pero además trabaja a corto y a largo plazo. ¿Qué implica esto? Hay 3 factores que influyen en lo que es la intoxicación: el tiempo de exposición que esa persona o esa familia permanece en ese ambiente, el grado de concentración implica qué cantidad de monóxido hay en ese ambiente y después cómo responde el cuerpo. ¿Qué puede pasar? Que responda ahora con los signos y síntomas que conocemos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, o a posterior a largo plazo. Siempre y cuando uno siente los signos y síntomas o algún familiar, directamente o indirectamente va a estar intoxicado a largo o corto plazo. En este caso la familia, algunos sufrieron signos y síntomas en el momento y otros a posterior. Por eso los que sufrieron los signos y síntomas en el momento, esos fueron los que fueron hospitalizados. Claro. Pero siempre se dan las recomendaciones o lo que le llamamos nosotros mecanismos de alerta. Claro. Federico, sí. ¿Tiene conciencia el ciudadano, por ejemplo, de limpiar un calefón, de ver si vive en un edificio, si no cayó una paloma, un murciélago o se tapó ese calefón? ¿Hay conciencia? Porque la mayoría de los casos se han generado principalmente en el centro, en edificios. Creo que estamos haciendo un trabajo bastante arduo por medio de ustedes, por medio de prensa, de presentar a la gente que tome conciencia, llevarle estas recomendaciones, porque todos los años estamos teniendo, si bien en diferentes, a veces más, menos, pero la gente por ahí la imprudencia es la que nos lleva a esto,
o la mala utilización de los artefactos, que los terminan utilizando no para lo que fueron creados, por ejemplo, usar una hornalla de una cocina o el horno para calefaccionarse. Y no o para secar la ropa. O para secar la ropa, ¿qué pasa? Cuando no tenemos la posibilidad de secar. Esto es lo que nos genera los incendios. Queremos concientizar a la gente de que hagan un mayor control de los artefactos. Como uno controla el aire acondicionado cuando empieza el verano para ver si tiene gas y lo revisa, bueno, esto es tal cual lo mismo en invierno, un control de lo que son los artefactos de calefacción, ya sea a gas o aquellos eléctricos, del que el consumo de energía para aquellos que sean eléctricos no les generen una gran temperatura en los conductores. Bien. Es decir, que falta conciencia todavía, ¿no? Sí, está faltando. ¿Se está realizando una tarea preventiva, por ejemplo, en las escuelas, por parte de bomberos? Nosotros, casualmente, Lucas es integrante de la escuela de capacitación. Bomberos cuenta con una escuela de capacitación. Tenemos un correo electrónico, un número de WhatsApp, donde se pueden solicitar y consultar. Ahí lo estamos poniendo ya en pantalla. La gente puede consultar, evacuarse dudas y solicitar también capacitaciones. Muchos colegios son la mayoría en los casos de los que nos piden las capacitaciones para brindarle tanto a primario y a secundario. Bueno, ojalá que esta estadística empiece a descender, que tengamos más conciencia, ¿no? Porque recién empieza el invierno fuerte y estamos teniendo muchas víctimas por el monóxido de carbono. Así es. Federico, Lucas, muchas gracias. Por favor, a usted.